En relación con los trabajos que nosotros hacemos de opinión pública, que los hacemos diariamente, nosotros tenemos una serie temporal que ya lleva acumuladas 700.000 encuestas de hace 2 años y medio hacia atrás, ¿Cuántas que se encuestas, realizan perdón? 700.000, 710.000 para ser exacto. Mamadera. Claro, porque es una encuesta que se hace todos los días. Ah, Aproximadamente son 1.000 encuestas más o menos por día y se toma una ventana móvil de 7 días. Eso significa que en realidad a nivel nacional tenemos, depende de la época, ¿no? Entre 8.000 y 10.000 encuestas en cada observación diaria. ¿Por qué? Porque vas corriendo la ventana agregándole un día a los 6 días anteriores. Entonces vos ves lo que pasa en esos 7 días, pero ese 7 días tiene un día diferente al día anterior. Es una metodología estadística para hacer series temporales, es un verdadero tracking. En general en Argentina se habla de trackings cuando vos tenés encuestas que son sincrónicas y las pones a lo largo del tiempo y le haces una vinculación con una liñita que en general o directamente tendría que ser una línea recta y para que no quede tan feo se la suaviza con algún modelo. Eso no es un tracking, eso es un ensamble de encuestas sincrónicas. Nosotros hacemos un tracking diario y eso nos permite ver cómo es el comportamiento, digamos, a nivel micro temporalmente, de la misma forma que se hace una serie financiera. Es la misma metodología. Vos tenés la variable financiera, cómo se van moviendo diariamente. Acá tenés un montón de variables que surgen de preguntas que son siempre las mismas, que te permiten ver cómo es la película desde hace 2 años y medio atrás. ¿y ¿Okay? cómo es la Ese película? mismo. La película es, te tendría que poder compartir algo para mostrártelo, no sé si lo tengo acá, eh, pero te lo puedo describir, digamos, es mucho más evidente mostrarlo, ¿no? Si tenemos un momento puedo entrar, porque nosotros lo tenemos todo cargado en unas aplicaciones y a nuestros clientes le damos accesos diferidos a distintos aspectos de la aplicación. Entonces, en vez de estar mirándolo en un papel, vos entrás a la aplicación y dentro de esa aplicación podés mirar la serie, mirar el resultado en un gráfico, podés cruzarlo con cualquiera de las preguntas, podés abrirlo. Entonces estás mirando la serie de imagen de Alberto, por decir algo. Y querés ver cuál es la imagen de Alberto en las personas que tienen de 16 a 25. Cliqueás y te aparece la imagen de Alberto en las 700.000 encuestas desde hace 2 años y medio atrás. Eso y de muchísimos otros candidatos. Si querés ver todas las imágenes juntas, las podés ver en un mismo gráfico. Si querés ver la imagen positiva, la podés ver, bueno, lo que vos quieras. Eh, Eso es porque en general cuando hacemos un informe escrito tenemos que reducir las opciones, porque si no es un libro. Pero para un investigador, para un periodista, para un técnico o para un consultor, puede hacer las preguntas que quiere y puede obtener las respuestas en función de la información que nosotros le brindamos. Entonces, en función de eso, lo que te puedo decir es lo siguiente. Eh, las imágenes de los principales dirigentes de la oposición y del oficialismo, si uno las mira en estos últimos 2 años, no tuvieron grandes cambios. ¿Qué quiero decir? No es que los dirigentes de Cambiemos, salvo un solo caso que después te lo voy a comentar, no es que los dirigentes de Cambiemos hayan aumentado su imagen positiva, sino que en realidad la imagen positiva adicional que algunos dirigentes del oficialismo habían obtenido al inicio de la pandemia, dejó de estar, se redujo. Entonces, todos han más o menos convergido a un espectro que en imagen positiva, hablando de la totalidad de la imagen positiva y proyectando también a través de un modelo estadístico a aquellos que no tienen ni una imagen positiva ni negativa, a los mini, ¿okay? Proyectando, bueno, cuáles serían de esos los más probables de tener una negativa o una positiva. Con todo eso, te encontrás con un umbral de dirigentes que van desde una positiva del 30% a una positiva en este momento, ¿no? Del 47%. Están todos metidos ahí adentro. ¿Ok? Eso no era así hace un año y medio atrás. Hace un año y medio atrás, sobre todo un solo dirigente, que era Alberto Fernández, llegó a tener el 84% de imagen positiva.
¿ok? Y si uno observa la serie temporal, va a ver que hay una caída constante desde ese pico, al cual subió desde una imagen positiva de alrededor de 45 puntos, o sea, se fue al doble casi, en 4 días. ¿Ok? Quizás es mucho menos todavía, porque nuestra observación es bastante conservadora en ese sentido, está siempre suavizada, ¿tá? Para que no pegue salto, pero por haber sido en 2 días, cuando se declaró en realidad el primer confinamiento y las políticas vinculadas a la pandemia. Eso tuvo un gran éxito para el gobierno, indudablemente. Y fue acompañado en la imagen, pero muy lejos, por, sobre todo, Kicillof, y en menor medida en ese momento por Larreta. ¿Okay? El resto de los dirigentes, como Cristina, por ejemplo, no se vieron afectados por la pandemia. Es muy interesante ver la serie, ¿tá? Porque uno ve la película, no ve la foto. Entonces, ahí ves que en realidad no hubo grandes cambios. Por ejemplo, el caso de Macri. Macri fue lentamente subiendo, pero sigue estando muy abajo. ¿Okay? El que sí tuvo una subida razonable, o sea, pasó de estar alrededor de 45 a llegar a 60 y pico, 65, fue Horacio Rodríguez Larreta. Y después fue bajando, y ha venido bajando últimamente, a tal punto que en este momento está empatada la positiva y la negativa en alrededor de 46, 47 puntos en Rodríguez Larreta. En ese principio, Alberto Fernández, y no solamente Alberto Fernández, las otras preguntas habituales que uno hace, que son la imagen del gobierno nacional, las principales políticas del gobierno nacional, todos tenían la misma forma la curva. Era exactamente igual. ¿Ya? La más arriba era la de imagen del presidente, pero las otras eran las mismas un poco más abajo. Esas curvas cayeron vertiginosamente a lo largo de 4 meses y caían linealmente. No era una curva, era un tobogán, parecía una montaña rusa para los de nuestra época. ¿Okay? ¿En cuánto pudo haber trabajado la memoria residual que tenemos todos? Porque el oficialismo se había mostrado como una vuelta de buena parte del pasado, pero con un discurso mejorado, más afín a los sectores medios y estos ambivalentes de la ancha avenida del medio. ¿Cuánto le afectó a la credibilidad oficial los giros que ha brindado y casi siempre en función de cumplimentar los deseos y objetivos políticos de la vicepresidenta? Bueno, yo no te puedo responder esa pregunta desde ese argumento. Te puedo responder la pregunta de los datos y saquemos las conclusiones que te parezcan. ¿Okay? Sí, dale. En ese sentido soy bastante académico. ¿Tá? Tengo mis opiniones, pero te voy a presentar los datos. Si nosotros decimos que, vamos a tomar la imagen de Alberto para hacerla fácil, ¿tá? Porque puedo tomar de otras, que la imagen de Alberto subió casi 85 puntos. ¿Okay? Y de esos 85 puntos cayó linealmente en 4 meses. 40 puntos a 45. O sea, con la misma tendencia. Y que eso coincidió con el fin de la cuarentena estricta. O sea, no es que era una línea recta, era una línea así. ¿Okay? Tenía oscilaciones. Esas oscilaciones diarias correspondían a alguna política que generaba marginalmente algún apoyo, a otra que generaba una pérdida de apoyo, etc. Todas esas políticas, cuando nosotros las modelamos como en una serie financiera, nada más que esta es una serie de imagen de un dirigente político, pero los datos son los mismos y se modelan igual. Lo que uno encuentra es que el paso del tiempo, solo el paso del tiempo, explica el 90% de la caída. ¿Entendés? ¿Qué es el paso del tiempo? Es un goteo diario. El paso del tiempo, el tiempo de la cuarentena, hacía que la gente iba saliendo marginalmente de la imagen positiva. Cada día que pasaba, había gente que se iba. No importa si estuvieras haciendo bien las cosas o mal las cosas. Era independientemente de la política. Y volvió a la posición inicial. Entonces, hablemos de ese momento. Porque los otros dirigentes no tuvieron ese salto. Era él el único que tenía ese salto. Entonces uno puede decir que esa montaña rusa
fue realmente una ilusión óptica y que la extensísima cuarentena era inviable desde el punto de vista político. ¿Por qué era inviable? Porque la gente no la soportaba. Aun cuando la podía apoyar ideológicamente o la podía apoyar en un principio, a medida que pasaba el tiempo, todos los días, una persona que decía, sí lo apoyo, decía, no lo apoyo. ¿Okay? Y al principio, para llegar a esa imagen positiva, mucha gente que tenía buena imagen de Macri había pasado a tener buena imagen de Alberto Fernández. ¿Okay? Porque si no, no hay forma de llegar a esa imagen. Claro. Al principio era así. Y Cristina Fernández de Kirchner es una cosa plana. ¿Okay? Una mesa. Siempre igual. Tiene oscilaciones, pero siempre igual. Tiene un núcleo durísimo de personas que tienen una muy buena imagen de ella, alrededor de un 26, 28%, bueno, un 27%, depende de la época. Y después tiene unos que tienen imagen buena que alcanzarán a 7 puntos. ¿Ok? Bueno, Alberto en un momento tenía la misma imagen muy buena, imagen buena. La que perdió es la muy buena y le quedó la buena. Tiene mucha menos imagen muy buena que Cristina Fernández de Kirchner. ¿Ok? Y le queda imagen buena. Y tiene en este momento aproximadamente la misma imagen que Cristina. La imagen positiva, ¿no? Pero la imagen de Cristina es mucho más dura que la imagen de Alberto. A mí me llegó un informe que habían hecho ustedes a través de un amigo en común, en el cual ustedes marcan cierto desvío del voto que yo lo defino como amplia avenida del medio, porque en términos sociales lo es, después no sé si se transforma en la política, ¿no? En el voto, pero que hay un convencimiento social de que, bueno, en el 2019 volví a creer en el Frente de Todos y ahora de nuevo una parte de ese voto se volvió a retirar e inclusive fue hacia la oposición. Y por otro lado, también en este informe que ustedes brindan, el mayor porcentaje de la sociedad que no tuvo ganas de ir a votar en las PASO tendría más afinidad a los grupos sociales, etarios, y en los mapas calóricos se observa, afines al peronismo-kirchnerismo. ¿Esto es así? Ahí hay un problema de interpretación. Eso es así respecto a los que habían ido a votar en el 2019 y no fueron a votar ahora. Pero de la totalidad de los no votantes, que son en la última elección aproximadamente un 35%, ¿ok? Sí, sí. Estamos hablando de ese 35%, que hay un 20, 22% que nunca va a votar. ¿Ok? Entonces ya me queda un 15%. Claro, pero de ese 15%, en la PASO no habían ido a votar todos. Habían ido a votar el 7 nada más. O sea que está la otra mitacita. ¿Ok? Cuando uno le pregunta a los que no votaron, ¿por qué no votaron? Nosotros tenemos esa pregunta habitualmente. Hay 4 posiciones. Le voy a hacer fácil. Hay un grupo que claramente son los que aparecen en el estudio de migración que vos estás nombrando. Son alrededor de un 26% de los que habían ido a votar al Frente de Todos en el 19, ¿okay? Que ahora no fueron a votar. ¿Y qué dicen? O sea, no estoy de acuerdo con las políticas del gobierno, me siento defraudado, no estoy dispuesto a votarlos, pero no lo suficiente como para ir a votar a la oposición. ¿Okay? Eso es un 25%. Más o menos. Esos se fueron al no voto. Pero hay que sumarle también 3 factores más, y es, el otro gran grupo son los que dicen, pero ojo, no es que no compartan la opinión entre sí, es la principal razón, pero si vos mirás las razones están cruzados. Porque las PASO no sirven para nada. Es un grupo más o menos del mismo tamaño. Después hay otro que dice, no fui a votar porque tenía miedo al COVID. Son el 18%. Y son adultos mayores en general. Y después hay otro grupo que dice, yo no voy a votar nunca. O sea, que no voy a votar nunca y no fui a votar. Y no voy a votar porque están cruzados. Ahora, entre los que dicen que no van a votar nunca y a veces van, los que tienen miedo del COVID, que son adultos mayores, y los que no les importa la elección, porque dicen que no sirve para nada, una elección de las PASO, bueno, si somos
optimistas, y digo somos mirándolo desde la perspectiva del Frente de Todos, bueno, se van a distribuir proporcionalmente a lo que ya obtuvieron en la primaria, ¿ok? Si sos optimista. Porque no hay ninguna razón para decir que se van a... Sos optimista. Y los otros, marginalmente puede ser que vuelvan, algunos, pero no todos, no hay forma de que vuelvan todos, ¿cómo se llama? Al Frente de Todos. Pero esos que vuelven, ¿ok? No significa que los otros que también están volviendo van a tener la misma posición. Y ahí hay algo que hay que entender, y es que los votantes, que son alrededor de un 13-14%, 13%, ponerle los que se fueron a Cambiemos, o los que volvieron a Cambiemos, porque quizás ya estaban en Cambiemos, que son los votantes que deciden todas las elecciones. O sea, las elecciones no se deciden por los votantes que siempre votan igual, se deciden por los votantes que toman decisiones, digamos, estratégicas en general, miran cuáles son los resultados, quién puede ganar, quién puede perder, y toman una decisión en función de un gradiente de preferencias. Uno no prefiere solo a este y solo a este, prefiere a este más que a este más que al otro, etc. Y por supuesto, si uno quiere que una opción más cercana a lo que uno tiene como postura política gane, va a tratar de votar al que más se acerca y puede ganar a esa posición. Eso no es votar ni en contra ni nada que se le parezca, eso es voto estratégico. Y la gente que votan estratégicamente necesitan información. ¿Qué es la PASO? Es una enorme fuente de información. La información en general la proveen las encuestas. Por eso es que los encuestadores, o gran parte de ellos en Argentina, usan políticamente las encuestas y se pelean y generan muchas veces resultados que no son consistentes con sus propias investigaciones. ¿Por qué? Porque están peleando la información que le llega a la gente, para que esos votantes, que son los votantes pivotales, los que cambian de un lado a otro, tengan la suficiente información para tomar una decisión. Ahora, la interna, abierta, la PASO, no es una encuesta, es un censo. Es como si fuera un censo electoral político. Hacemos un censo para ver cuáles son las posiciones y después vamos a votar. Obviamente que el voto se comporta estratégicamente. Entonces, lo que uno va a observar es un rebote estratégico inmediato, cosa que nosotros ya observamos. En la provincia de Buenos Aires hubo un pequeño rebote estratégico. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay muchas fuerzas que no van a poder seguir en las elecciones generales, porque hay muchas fuerzas de perfil peronista que votaron en una opción para dar un mensaje y se volvieron otra vez al Frente de Todos, etc. Pero no significa que esté ganando. ¿Okay? No significa que el Frente de Todos tenga asegurado el éxito. Tampoco significa que lo tenga Cambiemos. ¿Okay? Ninguno de los dos casos. ¿Y quiénes son esos votantes? Cada votante que había votado a Cambiemos y que cuando ve que Cambiemos puede derrotar de esa forma al oficialismo, y esa persona no está totalmente de acuerdo con Cambiemos, y el gobierno lleva adelante algún tipo de política hacia el centro, lo voy a decir claramente, estabiliza la macro, da señales con el FMI, baja la inflación, todo lo que a ese sector le preocupa. Algunos votos pueden volver. ¿Okay? Porque son votos pivotales, que están muy atentos a esas cosas. Ese votante vale doble, porque es uno que vuelve a Cambiemos, al Frente de Todos, y uno que se pierde del otro lado. Pero guarda, también hay algunos de esos votantes que pueden irse para el otro lado. ¿En cuánto incide que hoy haya entre un 65 y un casi 70% de la población que ya en términos barriales le picó el boleto al gobierno? Entonces, busque la herramienta más a mano y que sabe que tiene mayor certeza de provocarle un daño. ¿En cuánto está ese humor social de ir a buscar una herramienta solamente para provocar un daño? Mira, si vos lo miras a este comportamiento general histórico que yo te conté recién, en relación a las dos variables históricas donde el Frente de Todos tenía una ventaja mayor aún que la media, ¿okay? Que eran los sectores más desfavorecidos económicamente y los sectores más jóvenes. La perdió los más jóvenes. Ahí se quedó, no es que se quedó por abajo de la media, se quedó en la media, pero los más pobres no. Las de Alberto no cayeron en los sectores más marginales.
¿ok? No es que no cayeron. ¿Qué quiere decir? Depende de la campaña. A ver, lo voy a decir. Depende de la campaña y de una campaña muy difícil. ¿Por qué una campaña muy difícil? Porque es una campaña que tiene que ser peronista y kirchnerista, entre comillas lo pongo. ¿Tá? Pero entiendo que sobre todo tiene que ser peronista en el sentido que tiene que ser una campaña pragmática, una campaña dirigida hacia los sectores medio y medio bajos, ¿tá? Que claramente no están solamente enojados por la economía, están enojados por el enclaustramiento, están enojados. Vos imaginate en los sectores populares, no solamente te quedaste sin trabajo, porque lo más probable es que estos sectores tampoco tenían trabajo antes, ¿okay? Te quedaste sin la mínima organización familiar y no podías salir del barrio y no había forma de controlar desde el Estado ni de brindar desde el Estado los recaudos necesarios de la misma forma que en otros sectores. Mentira, no hay forma. O sea, era una tarea imposible. Esa gente, que era la que más miedo tenía y la que menos se cuidaba, no porque es incoherente, porque no puede cuidarse. ¿Cómo te vas a cuidar caminando por un pasillo en una villa de emergencia? ¿Cómo te vas a cuidar cuando tenés los chicos que no los podés ni llevar, no los tenés en la escuela? ¿Cómo haces para cuidar? Es abstracto. ¿Okay? Esa gente es la gente que estaba cansada. No es que está enojada, está cansada. O sea, y esto hay que entenderlo, la pandemia no es solamente la economía. La pandemia es todo el efecto social sobre el entramado. ¿Tá? No es solamente la economía. Y donde más reacción hay es frente a la pandemia. Nosotros medimos también todos los días lo que se llama la situación económica personal. Y cuando vos la miras, es muy mala, pero no cambió. No es que estábamos bien antes y ahora estamos mal. Estamos siempre mal. Ahora, cuando vos mirás la imagen retrospectiva, o sea, cómo estábamos antes, que es la más ideológica de todas, y ahí empeoró un poco, pero nada terrible, empeoró. Y cuando mirás la prospectiva, empeoró, pero últimamente estaba mejorando un poquito. Ahora, cuando vos ves los dos grandes sectores que conforman ese 45% de pobres o 50% de pobres que hay en Argentina, el sector que está afuera del sistema, o sea, el que ni siquiera alcanza las necesidades básicas en sus ingresos, ese sector no para de aumentar en los últimos 8 meses. ¿Por qué? Porque está directamente vinculado a los subsidios. ¿Ok? No es mentira esto. Esa gente tiene un solo problema. El otro día un colega me planteaba, bueno, ¿estarán preocupados frente a la pérdida de derechos? Mira, yo creo que probablemente sí, pero lo que más le preocupa es la pérdida de comida, ¿tá? O sea, el día a día. En esos lugares se come y no se come. Entonces, ahí la presencia del Estado, de alguna forma, es la que permite la subsistencia. Genera otros problemas respecto a la cultura del trabajo. Estoy de acuerdo, pero la gente come todos los días. Entonces, yo creo que en el frente de todos hay una disyuntiva que en realidad dicotomizarla no tiene sentido, porque son dos problemas de la campaña que son concomitantes. ¿Tá? La mayor parte de la gente que no fue a votar efectivamente está concentrada en sectores muy marginales, pero hay mucha gente que no fue a votar, que son la mayor cantidad de los que no fueron a votar, que están en sectores medio y medio bajos, distribuidos en toda la geografía del kirchnerismo. Y después hay grupos de gente. Ese medio y medio bajo, que se siente clase media, que sabía que si bien ellos podían estar mal en un momento, sus hijos iban a estar mejor, perdieron esa expectativa de futuro, y me parece que por ahí está castigando con mayor dureza al gobierno. Mira, el sector más... vos tenés a un sector que llega a las necesidades básicas, ¿okay? Que ese no aumentó. Y tenés a un sector que no le alcanza para los gastos. ¿Okay? Ese es el clase media baja. Ese creció. Y después tenés al sector que le alcanza los gastos de familia, ¿okay? Que es el que ya tiene cierta expectativa, el que tiene cierta trayectoria en esa posición económico-social, que ese se mantuvo igual o aumentó. Ahora bien, ¿cuál es el tema más importante en este último tiempo y que viene creciendo sin parar? La inflación. El tema de mayor preocupación
y que en esta última semana por primera vez medimos que superó a la corrupción, que es el tema, digamos, de bandera de Juntos, ¿ok? Porque aparte, cuando vos cruzás con las imágenes, estás totalmente cruzado con las imágenes de candidatos de Juntos, pero la inflación es el tema de aquellos que tienen o sostienen todavía buena imagen de dirigentes del gobierno. Y esos sectores que están vinculados a la inflación no son los más, digamos, los caídos del sistema, son los que están adentro del sistema. ¿Okay? Y esos sectores tienen un posicionamiento mucho más moderado, para decirlo en nuestra jerga política. ¿Tá? Están esperando medidas más moderadas, ¿tá? Resoluciones más moderadas. Entonces, ahí el Frente de Todos tiene un dilema de cómo componer esos dos, digamos, esos dos aportes electorales para poder revertir total o parcialmente la mala performance de esta última elección. ¿Tá? Y ahí está la avenida del medio, no hay ninguna duda, ¿no? Para usar tu metáfora. No, obvio. Marcelo, te mando un gran abrazo y hay que aclararle a la gente que estaba con un estado gripal terrible, Sí, que antes de la entrevista había empezado a toser, que lo paró porque nosotros tenemos esta posibilidad, cuando estamos enganchados no tosemos, no nos conspira la salud, pero después cuando nos aflojamos, como escucharán, volvemos a toser. Y gracias. No, gracias a vos por la entrevista.